Eventually, nearly 2 decades later, the same man publishes his Theory of Universal Gravitation, which, for the first time, lays down the laws of gravity and simultaneously revolutionizes mathematics, physics, and astronomy. His name? Sir Isaac Newton, history's greatest scientist. ¿Qué tal? ¿No? Aquí muestra la gente más prominente, los científicos más alucinantes, y solo de los, ahorita nos faltan 3 minutos sin fracción, pero quiero que presten atención de cómo ha sido su nacimiento, su alumbramiento. ¿Por qué? Porque a mí me pasaría desde eso, decir, ya ven el video y así, pero el tema aquí en cuestión es que Isaac Newton, ojalá Dios me escuche y que todos ustedes tengan una familia completita, o tengan a su mamá o a su papá y al hermanito así completitos. ¿Por qué? Isaac Newton no ha tenido eso, van a verlo a continuación. ¿Ya? Y con esas desventajas, ha hecho lo que conocemos ahora. Se ha inmortalizado. A ver, 100.600 algo ha vivido, hasta el 2000 son 400 años, y lo sigo recordando, estamos avanzando en su materia. ¿Ustedes qué van a hacer? Porque aquí hay muchos Isaac Newtons, ¿no? Con ese potencial de descubrir, ¿sí? Y encima él estaba estaba en una pandemia, creo, o en una, no sé qué. Epidemia. ¿Ah? Epidemia. Sí. En una epidemia. Entonces, nosotros estamos saliendo de una pandemia, entonces algo ha tenido que servir y coincidir. Ahí ya. The man known to history as Isaac Newton was born on Christmas Day, the 25th of December, in the year 1642, at the manor house of Woolsthorpe, south of the town of Grantham, in Lincolnshire, in the East Midlands of England. The Julian calendar was still in use in England at the time, and it was the 4th of January 1643 on the continent, where most countries had adopted the Gregorian calendar that was 10 days ahead of the Julian calendar. Little Isaac was clearly sickly and underweight, and it is understood that his mother believed he would die shortly after being born, a development which explains why he was not baptized for a week after his birth, a ceremony which usually took place within 48 hours of the birth. Whatever the circumstances, Isaac pulled through and survived. He was named after his father. Isaac Newton Sr. was a landholder and an important farmer in rural Lincolnshire. The family's wealth was indicated by the fact that they lived at Woolsthorpe, a substantial enough manor house. The Newton family had built on generational upward social mobility here from the early 16th century onwards, and had become prominent members of the yeomanry by the middle of the 17th century, the equivalent of being middle-class farmers. Isaac Sr. was uneducated and illiterate, a not uncommon state of affairs for middle-class yeomen in the 17th century. Isaac would never know him. His father died in early October 1642 at 36 years of age, 2.5 months before his one and only son was born. He left behind a sizable enough estate and a range of livestock that included 4 dozen cattle and 235 sheep. This wealth would have a bearing on Isaac's life and allowed him to pursue a life of scholarship in later years. Isaac's mother was Hannah Newton, the daughter of James Askew, a member of the gentry from the town of Market Overton in Rutlandshire. It is a sign of Isaac Newton Sr.'s upwardly mobile nature and economic success that he had married Hannah, whose father was of a higher social status than the Newtons.
She eventually remarried after her first husband's death. Her second marriage was to the Reverend Barnabas Smith, a churchman with a large estate that generated an income of around £500 per year, a substantial amount of money in the middle of the 17th century. When she married Smith, Isaac's mother left to live with him at North Witham, around 3 kilometers away from Woolsthorpe. There, she started a new family. Isaac was not a part of it. When his mother headed to live with Smith, she left her firstborn son with her parents. Evidently, Isaac's childhood with them was not a pleasant one. Years later, when his grandfather died, it was revealed in his will that he had left Isaac nothing, suggesting a frosty relationship. In all of his extensive correspondence over the decades, which has all been analyzed in detail by historians, there is no mention of his grandfather Askew, and his grandmother was not exactly spoken of glowingly by Isaac on the few occasions in which he mentioned her. Finally, it has also been speculated that Isaac grew to loathe his stepfather, the Reverend Smith, an understandable development if he felt abandoned by his mother and was left to grow up in a house where his relationship with his grandparents was strained. Historians have concluded that the peculiar elements of Isaac's later personality, his aloofness and distance from others, were shaped by these early childhood experiences. Newton. Y continúa dando detalles. Él ha creado los anagramas, el cálculo diferencial integral, las leyes de física, la óptica. Resulta que no tenía un reloj como este, ¿sí? Con touch. Ay, mira, este es de los más baratos. Pero básicamente él con todas esas cosas, imagínense, es prematuro, su papá muere 2 meses antes de que nazca, su mamá le abandona por un severendo, se cría con los abuelos, o sea, peor escenario no me imagino, ¿o no? Y él aún así ha podido empezar a utilizar su cerebro, y dicen que en teoría utilizaba hasta el 2% de su cerebro. Nosotros alcanzamos al 1% menos algunos. Los masistas negativos. Ya, pero ustedes con el buen trabajo que hacen van a alcanzar al 1%. Pero Isaac Newton 2%, Einstein 2.2, Stephen Hawking 2.3. ¿Se imaginan solo llegar al umbral del 5%? Pero ya, eso lo dejo de encargo para ustedes, ¿sí? Porque es en función de qué vean, qué hagan, va a aumentar su capacidad, ¿ya? Entonces ahí está picado esto que se quiere dar. No les voy a mostrar las horas y 19 minutos, no, imposible, no. Tenemos que avanzar. Todavía me he ido a pasear, no, enfrentar a los docentes, ya. Entonces, ¿cómo les puedo explicar las causas que generan el movimiento? Resulta que los antiguos, Sócrates, los griegos, los que se ponían a analizar, decían que había, ¿qué había? Un movimiento natural, ¿sí? ¿Qué es un movimiento natural? Este es un movimiento natural. Silvio, ¿qué dice esto? Dice, este es el movimiento natural de esta hoja. Lo soltamos así, dice el movimiento natural, ¿sí? Natural, y este es el movimiento forzado, porque yo estoy aplicando una fuerza, ¿no? Entonces, entre esos dos tipos de movimiento había, y eso ha durado 2000 años. 2000 años que la gente creía, sí, tienes razón, tiene un movimiento natural o un movimiento forzado. El movimiento forzado es cuando tú le
aplicas una fuerza. El movimiento natural es cuando tú lo dejas ahí, en reposo ahí, cae. ¿Sí? Entonces, esos eran los tipos de movimiento que se estudiaban, que se describían. Pero más adelante, después de 2000 años, recién se empezó a analizar esto. ¿Qué se empezó a analizar? Perdón, cachito, esto primero lo se empezó a analizar qué pasa cuando tienes una esfera así. Ahí está. Me lo separo. Una esferita. Aquí pondré. Ahí es, una esfera. ¿Qué pasa si no haces nada con la esfera? Pues nada, queda ahí. Es el primer caso. El segundo caso, clonar. ¿Qué pasa si a la misma esfera ahora le das la ventaja de tener una velocidad inicial? Entonces, ¿qué va a pasar? Esto. Lo voy a manejar con estroboscopía, ¿ya? Ay, perdón, muy grueso. Ahora sí. Pasa 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Solo para que se quede bien bonito. Para aquí. No sé por qué hago estas cosas. Yo debería hacer a pulso nomás, ¿no? Ya que tenemos regla. Nos daremos una distancia. Que no sea uno, ¿no? Como acotan los ingenieros, porque los arquitectos acotan de otra forma. Así acotan los ingenieros. Ahí está. Aunque no parece iguales, no importa. Que salga igual cobre. Esto que sea 2,33 metros para el primer segundo. 2,33 metros. 2,33 metros. Pero, siempre sus peros, esto que sea con llaves. Últimamente la tendencia es indicar el tiempo con llaves. ¿Ya? Esto que sea 1 segundo. Clonar. Otro segundo. Clonar. Qué belleza, ¿no? En vez de dibujar muchas veces. Ahí está. Ahora, ¿qué ha pasado ahí en ese esquema? Aquí la velocidad inicial era 0. Para que alguien no diga, ahí ingeniero, usted nos está timando. Velocidad inicial es igual a 0. ¿Qué pasa con ese estado y con el otro estado? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? ¿Ah? ¿La velocidad? Sí, la velocidad inicial. Y solo es una velocidad inicial. Es decir, no le estoy dando aceleración. Sí. ¿Ya? Pero, aquí mismo. Ahí que esté. Reglita, esta reglita más grande. Y ahora sí, más tiradita. Así. Ahí. Así que esté. Ahí está. Un determinado ángulo. Ahí está. Esa comparación han hecho. Y ahora aquí la bolita de referencia. Ahí está la bolita. Perdón. Más delgadita. Aquí está la bolita.
¿ya? Y las celestitas van a estar así. Si parte con velocidad inicial cero, pero miren lo que consigue. El primer segundo va a ser esto. El siguiente segundo va a ser esto. El subsiguiente segundo va a ser esto. ¿Se nota? ¿Sí? Aquí ha partido con una velocidad inicial de cero. Velocidad inicial igual a cero. Pero ya a simple vista, es más, podemos, si ustedes quieren, si ustedes se antojan, aquí poner una línea roja. Oye, este es un ejemplo hipotético, o sea, no. Hasta ahí, ¿ya? Luego está. Ahí sigo. Ahí sí, en términos de tiempo y esto. Aquí podemos decir, qué sé yo, si este es 2.33, este es 1,20 metros, esto que sea 2.21, 2.24 metros, y esto que sea ya 4.16 metros. Sabremos esto un poquito más, porque me alcanza para el tiempo. Más bajito, ahí está. Con verde era, ¿no? Sí. Entonces, de aquí hasta aquí, un segundo, de aquí hasta aquí, otro segundo, y de aquí hasta aquí, otro segundo. Entonces, seleccionamos este, clonar, lo tenemos aquí en un segundo, clonar, lo tenemos aquí en otro segundo, clonar, lo tenemos aquí, esa velocidad inicial está molestando. Ahora sí. Listo. Ahora, ya con toda la información, un poquito más chiquito para que se pueda apreciar. Listo, está. Qué belleza. Listo. ¿Qué ha descubierto Galileo Galilei haciendo este experimento, este y este? ¿Qué ha descubierto? La gravedad. No. Características fundamentales. Y esto ocurre en todo, hay rampas en todo lugar que es necesario, ¿no? Ha descubierto que algo que no se lo molesta, que esté en reposo, se mantiene en reposo. En reposo. ¿Y esto qué pasa si solo das velocidad inicial pero no les das aceleración? Eso está en movimiento rectilíneo uniforme, ¿no ven? ¿Y aquí qué pasa? Cada segundo que mides con tu cronómetro, ¿qué pasa con la distancia? Creciendo. Entonces, ¿esto qué le hemos llamado? Acelerando. ¿Ya está? Ahí se resumen las tres leyes de Newton. Las dos primeras son la ley de la inercia y la segunda de la ley de la segunda ley de la fuerza, donde la resultante de fuerzas no es nula, entonces ahí se tiene una determinada. Aquí hay, si puedo asegurar aquí, juro por Dios que aquí hay, perdón, medio choco, una determinada aceleración. Ahí se es. Mientras que en estos dos casos, aquí puedo también decir que la aceleración es esa como un vector. Y ahí están los casos de las leyes de Newton. Ay, caramba.
sale. Ahí está. Tenemos eso, de la dinámica de la partícula. Entonces, la primera ley, hay que controlar bien el tiempo. La primera ley de la inercia dice: si la resultante de fuerzas es nula, entonces delta V, no, mentira, el momentum lineal, el cambio de momentum lineal es constante. La segunda ley de la fuerza establece que si las resultantes fuerzas no es nula, entonces esa resultante es proporcional al cambio del momentum lineal respecto del tiempo. Y la tercera ley de acción-reacción, donde aquí tenemos dos partículas, partícula 1, partícula 2. En la misma línea de acción de ambas partículas, aquí hay una fuerza, supongamos que es de atracción, donde una se atrae a la otra y la otra atrae a esta. Esta es la fuerza en 1 debido a 2, y esta es la fuerza en 2 debido a 1. Pero se cumple que a toda acción, F1 de 2 es igual a menos F2 de 1. A toda acción hay una respuesta. Y esas son las tres leyes. Así las plantea Newton. O sea, que otros le pongan fórmulas y seduzcan su carácter conceptual, ya está bien. Pero estas tres leyes, queridos jóvenes, estas tres leyes crean el concepto, las tres leyes crean el concepto de fuerza. Fuerza. Pero ¿a través de qué? De lo que es las propiedades de inercia, masa. ¿Sí? La fuerza tiene que complementarse a través del concepto de qué es la inercia, qué es la masa, qué es la aceleración y todo lo demás. ¿Ahí? ¿Dudas? Entonces, toda esta deducción yo ya lo he hecho esta mañana. Me ha costado un poquito escribir, pero ya lo he hecho esta mañana, entonces les voy a pasar esas deducciones por QR al grupo de WhatsApp. Pero eso también que tenemos el QR. ¿Quieren, no, el QR o no? Sí. Pero un cachito antes de correr primero esto. Porque además se llevan hojas blancas, se llevan, no vale la pena. No, pues esa demostración, pero haremos una hojita más. Quiero hacer con ustedes esto. Newton decía que la resultante de fuerzas es proporcional al diferencial de P
respecto del tiempo. Y para que no sea una proporcionalidad, sino sea sumatorio de fuerzas, va a ser una igualdad de K diferencial de momentum lineal respecto del tiempo. Pero ese constante K se le ha dado el valor de 1 y se tiene que la sumatoria de fuerzas va a ser diferencial de P, es diferencial del producto de la masa por la velocidad, el momentum lineal, ¿no?, respecto al tiempo. Pero de una partícula, su masa es constante, y si su masa es constante de la derivada, ¿sabe? Sí. Y esto va a ser igual a masa Por derivada de la velocidad respecto del tiempo. tiempo. Y de ahí podemos nosotros concluir que la resultante de fuerzas es igual a la masa de la partícula por la aceleración. Pero esa es la fórmula de la segunda ley de Newton, no es el concepto de fuerza. ¿Qué será una fuerza? Con eso termino. Una fuerza, porque los IPAs ya deben estar que avancé. Una fuerza es una magnitud física vectorial que origina, mantiene o termina el movimiento del cuerpo. ¿Ya? Entonces, eso es una fuerza. Cuidado que responden, ¿qué es fuerza? Masa por aceleración. No, eso no está mal. Una fuerza es una magnitud física vectorial que origina el movimiento del cuerpo, o que lo mantiene, o que lo finaliza. Una fuerza que finalice la fricción, ¿no ves? Siempre se reduce, ¿sí? Ahora, si queremos el cuerpo, voy a hacer esto. A ver. Menú, guardar, aceptar. ¿Qué le ponemos siempre? Física, ¿sí? Sí, son coseno. ¿Qué me eches? Ahí es 10. Muy bien. Ahora sí ya está guardado. Generemos el cuero. Y vamos a recibir nuestro almuerzo. Dígame. ¿Entra dinámica para el primer parcial? Sí, va a entrar dinámica. Definitivamente. ¿Por qué? ¿No quiere? No se preocupe, yo voy a poner al grupo de WhatsApp, ¿no? Somos el grupo B, ¿no ves? Sí. Muy bien. Y han visto la tecnología que se está utilizando en la guerra entre Irán, Estados Unidos y Israel. Por eso les mando esos videos, ¿no? El CAS está